Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul publicó el mensaje que Burak le envió en secreto y que nadie esperaba ver. ¿Aún la ama? Ella no se quedó callada y lo hizo público. Todo comenzó con una historia en la cuenta secundaria de Neslihan, donde normalmente comparte frases motivadoras y pensamientos personales. Pero esta vez fue diferente. La imagen era una captura de pantalla de un mensaje de texto, con el nombre del remitente cuidadosamente oculto. El texto decía, Beni ala Seviyorsun, Billy Yorun. No lo niegues, porque yo tampoco he podido hacerlo. Las redes estallaron de inmediato. Los fans, expertos en descubrir detalles ocultos, compararon la redacción, los tiempos verbales y hasta el estilo de puntuación. Todos coincidían en una sola cosa, el mensaje era de Burak. Horas después, Neslihan confirmó las sospechas con otra historia más directa. Esta vez, acompañó una selfie con un fondo oscuro y escribió, no puedo seguir ignorando lo que siento cuando leo tus palabras. Esa frase fue suficiente para desatar una ola de comentarios. Algunos la apoyaron, otros criticaron la decisión de exponer algo tan íntimo. Pero nadie quedó indiferente. Un periodista del programa de espectáculos Entre Estrellas logró acercarse a Neslihan en un evento de caridad y le preguntó directamente, ¿fue Burak quien te escribió ese mensaje? Ella no dudó en responder. Con una expresión serena, dijo, no voy a mentir. Sí, fue él. Y sí, lo sigo queriendo. Pero eso no significa que estemos listos para volver. Por su parte, Burak también reaccionó. En una entrevista radial que parecía planeada para otro tema, el presentador sacó el tema sin previo aviso. Burak, ese mensaje lo escribiste tú. ¿Aún amas a Neslihan? Hubo un silencio breve. Luego, el actor respiró profundo y respondió, a veces uno necesita perderlo todo para entender lo que realmente valía la pena. No estoy aquí para negar nada. Lo que sentí y siento por Neslihan es real. Impactante. Sus palabras se volvieron virales y muchos interpretaron esto como una declaración de intenciones. Una amiga cercana a Neslihan, que pidió anonimato, habló con un portal de noticias del corazón y reveló, ella siempre guardó una parte de su corazón para él. Lo ha negado, ha intentado rehacer su vida, pero cuando un amor es tan profundo, no se borra con el tiempo. En las calles, en las redes y en los programas de televisión, el tema se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Incluso una presentadora famosa comentó en vivo, no todos los días una actriz se atreve a compartir un mensaje tan directo y decir, sí, me lo escribió él y sí, aún lo amo. Eso es valentía. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Una fuente cercana al entorno de Burak filtró que él habría intentado contactar a Neslihan días antes del mensaje, pero ella no respondió ninguna de sus llamadas. Él se estaba preparando para un encuentro en persona, quería mirarla a los ojos y decirle todo lo que nunca se atrevió a decir. Pero al no obtener respuesta, decidió escribirlo, y lo hizo con el corazón, confesó la fuente. La tensión emocional entre ambos se hizo evidente cuando Neslihan publicó un video corto donde aparecía sentada frente a un espejo, con una mirada perdida, mientras sonaba de fondo una canción melancólica. Al final del video, se podía leer, no siempre decir la verdad significa estar lista para volver. Los fans interpretaron esto como una señal de que, aunque ella no descarta sus sentimientos, todavía hay heridas abiertas. Y no estaban equivocados. En una aparición sorpresa en un programa en vivo, Neslihan se mostró más sincera que nunca. He aprendido a quererme en soledad. Pero no niego que haya alguien que siempre está presente en mi mente, aunque no esté a mi lado. El conductor intentó indagar más. ¿Ese alguien es Burak? Neslihan sonrió, bajó la mirada y dijo. A veces, el amor no necesita confirmaciones. Solo se siente. Y ese sentimiento sigue ahí, aunque duela.
Mientras tanto, Burak fue visto en un restaurante que ambos solían frecuentar cuando estaban juntos. Según los testigos, pidió la misma mesa en la esquina del fondo y se quedó mirando el teléfono por varios minutos. Algunos clientes dijeron que incluso escribió algo en una servilleta y la dejó allí antes de irse. ¿Un nuevo mensaje? ¿Un adiós silencioso? Nadie lo sabe. Los medios no tardaron en hacerse eco de este momento. Un reconocido periodista de farándula dijo durante su programa: "Estamos viendo una historia de amor que, aunque rota, se niega a morir. Lo que ocurre entre Neslihan y Burak no es solo nostalgia. Es amor que nunca se apagó del todo". Las redes se dividieron entre quienes piden una reconciliación inmediata y quienes creen que ambos necesitan sanar por separado. Sin embargo, lo que todos comparten es una profunda curiosidad por saber qué pasará a continuación. Como si fuera poco, una nueva publicación de Neslihan encendió aún más las especulaciones. Esta vez, se trataba de una foto tomada desde una ventana con vista al mar. En la descripción, escribió: "Todavía me pregunto si lo que sentiste fue tan fuerte como lo que yo viví". Los comentarios estallaron. Uno de los más populares decía: "Eso es para Burak y todos lo sabemos". En respuesta, Burak publicó horas después una imagen suya en blanco y negro, con una frase que retumbó en los corazones de sus seguidores: "No todos los días se encuentra un amor como el tuyo. Y si vuelve, prometo no dejarlo ir". Una vez más, el intercambio indirecto entre ambos parecía una conversación íntima llevada al ojo público. Muchos se preguntan: ¿es esta su forma de hablarse sin tener que enfrentarse directamente? Una fuente cercana al círculo íntimo de la actriz reveló: "Ella está cansada de huir de lo que siente. Lo que Burak escribió la hizo llorar. Pero también le recordó por qué lo amó tanto". Y agregó: "Si él da un paso más, puede que ella lo escuche esta vez". Los rumores apuntan a que se está planeando un encuentro privado entre ambos, lejos de los focos, para hablar sin filtros. Al parecer, una amiga en común estaría organizando la reunión en una casa de campo fuera de Estambul. Nadie sabe con certeza qué sucederá si finalmente se ven. ¿Habrá un abrazo? ¿Una despedida definitiva? ¿O el inicio de una nueva etapa? Lo único claro es que la historia entre Neslihan y Burak está lejos de terminar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que aún queda esperanza para este amor? ¿Debe Neslihan perdonarlo y empezar de nuevo? ¿O es mejor cerrar el capítulo antes de que duela más? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo todos. Y si quieren conocer lo que sucede en el posible reencuentro entre estos dos corazones marcados por el pasado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Porque si algo hemos aprendido con esta historia, es que el amor verdadero, a veces, necesita una segunda oportunidad. Dejen sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal y acompáñennos en los próximos videos donde seguiremos revelando los secretos más impactantes del mundo del espectáculo.